Ok, ¿se ve y se escucha? Sí, doctor. Ok, muchas gracias. Bueno, como ven, el tema que nos toca exponer hoy día es el de las enfermedades vasculares y hemodinámicas de los pulmones. ¿Sí? Seguimos entonces con patología respiratoria y hoy vamos a hablar de la patología vascular de los pulmones. ¿Sí? ¿Cuáles son las enfermedades de origen vascular que comprometen el parénquima pulmonar, aunque pueden también comprometer otros órganos y sistemas, ¿no? Pero ahora en esta ocasión vamos a hablar del compromiso pulmonar de este tipo de enfermedades de origen vascular. Son el edema, la embolia, la hemorragia, el infarto pulmonar, la hipertensión pulmonar, los síndromes de hemorragia pulmonar difusa, y todos estos cuadros tienen importancia clínica, puesto que pueden causar mayor o menor trastorno hemodinámico, ¿verdad? Entonces, tiene mucha importancia clínica y pueden dar un trastorno hemodinámico. Es cotidiano este tipo de problemas, ¿ya? Es muy frecuente. A pesar de que el tema es corto, van a ver ustedes la importancia que tiene. Un poco menos la hipertensión pulmonar y los raros síndromes de hemorragia pulmonar difusa, pero el edema pulmonar, la embolia pulmonar, es un evento catastrófico, puede ser un evento catastrófico o puede pasar inadvertido, dependiendo del tipo de trombos que se produzcan y que lleguen al parénquima pulmonar, bueno, a la vasculatura pulmonar. La hemorragia es un poco menos frecuente que el tromboembolismo, aunque puede acompañarse el tromboembolismo sobre todo y otros tipos de embolismo con hemorragia, y eventualmente el infarto pulmonar. No es muy frecuente el infarto pulmonar debido a que los pulmones reciben un doble circuito vascular, ¿sí? Por una parte están irrigados por la arteria pulmonar que nace del ventrículo derecho y por otra parte una rama de la aorta que es la arteria bronquial que también irriga el parénquima pulmonar. Entonces, cuando realmente se produce el infarto suele ser hemorrágico por este doble sistema circulatorio de aporte sanguíneo a los pulmones. Pero no es frecuente el infarto, a pesar de que puedan haber obstrucciones parenquimatosas por tromboembolismo u otro tipo de embolismo, el infarto pulmonar es un evento no muy frecuente. La hipertensión pulmonar primaria es rara, pero puede haber una hipertensión pulmonar secundaria muy importante y frecuente asociada a una insuficiencia cardíaca izquierda debido al flujo retrógrado que se produce cuando el ventrículo izquierdo no puede derramar hacia la aorta, enviar hacia la aorta la cantidad suficiente de sangre. Entonces hay un flujo retrógrado del ventrículo izquierdo hacia la aurícula izquierda y de la aurícula izquierda hacia el circuito pulmonar, que llega hasta los capilares, produciendo una hipertensión pulmonar y posteriormente, como consecuencia, por aumento de la presión hidrostática de esta hipertensión pulmonar, un edema pulmonar, ¿sí? Y los síndromes de hemorragia pulmonar difusa son asociados en general a procesos vasculíticos, ¿no? Pueden ser también causados por otra patología, ¿ya? Ahora, desde el punto de vista de la patología, porque la importancia clínica ya hemos dicho que es frecuente, es conspicua, es determinante en cuanto al trastorno hemodinámico que producen en mayor o menor grado, desde luego, ¿no? Entonces, la principal causa, hemos dicho, es el edema, que consiste en una congestión capilar pulmonar por insuficiencia ventricular izquierda, en resumen, ¿no? Las embolias pulmonares no producen infarto pulmonar más que en una minoría de los casos. Acabamos de decir el por qué. La hipertensión pulmonar produce una lesión estructural en los vasos pulmonares que vamos a ver, hay una alteración fenotípica de la pared pulmonar, de la pared de los vasos pulmonares cuando hay una hipertensión pulmonar, ya que como hemos dicho puede ser secundaria a la insuficiencia ventricular izquierda o primaria, que es raro. Y por último, estos síndromes de hemorragia pulmonar difusa son causados
por varios procesos patológicos, entre los que hay que destacar una serie de vasculitis que comprometen fundamentalmente los pulmones. ¿Sí? Hablaremos un poco de embolia, hemorragia e infarto pulmonar. Este proceso, la embolia, va a cursar con oclusión de las arterias pulmonares y esta oclusión de las arterias pulmonares casi siempre se debe a esto, justamente a la embolia y sobre todo a la tromboembolia. ¿Sí? ¿De dónde nacen estos tromboémbolos más frecuentemente? De las venas profundas de los miembros pélvicos, ¿sí? Solo un 10% llegan a producir infarto pulmonar. Hemos dicho que a pesar de que hayan tromboémbolos con relativa frecuencia en la práctica clínica, sobre todo hospitalaria, solamente un 10% producen infarto pulmonar. Muy bien. La trombosis es poco frecuente, ¿sí? La hipertensión pulmonar, la aterosclerosis y el daño alveolar difuso son consecuencias secundarias a estos procesos patológicos, ¿sí? La aterosclerosis en las arterias pulmonares es un evento que realmente es excepcional y casi siempre, si no siempre, secundario a una hipertensión pulmonar de larga data, ¿sí? Porque ustedes saben que las presiones arteriales a nivel del circuito pulmonar, del circuito menor, son mucho menores que las que vemos en el circuito sistémico, en el circuito mayor, ¿sí? Y la embolia que sí es importante, porque la trombosis, no se olviden que se produce in situ, ¿no? Y la tromboembolia es un trombo que ha migrado desde de las venas profundas de los miembros inferiores, de los miembros pélvicos, ¿sí? Entonces, otro cantar. La trombosis es poco frecuente, pero la embolia no tanto. La embolia sí es relativamente frecuente, ¿ya? ¿Y cuáles son esos factores de riesgo que pueden provocar tromboembolismo, sobre todo, ¿no? Reposo prolongado, cirugía mayor, sobre todo si están implicadas las caderas o las piernas en este tipo de cirugía. La insuficiencia cardíaca congestiva, ¿sí? Puede favorecer el tromboembolismo. El traumatismo grave, el uso de anticonceptivos orales, los cánceres avanzados, diseminados, producen estados de hipercoagulación sanguínea que también favorecen la formación de trombos y de émbolos. Luego tenemos algunas enfermedades ya genéticamente programadas para cursar con un estado de hipercoagulabilidad sanguínea, es decir, estados de hipercoagulabilidad sanguíneas genéticas, ¿no? Que, claro, favorecen fácilmente la formación de trombos y de tromboémbolos también, ¿sí? La oclusión de las arterias pulmonares es casi siempre de origen embólico, recordamos, ¿sí? Y estas embolias o tromboembolias pueden ser de diferentes tipos: émbolos grandes, émbolos de tamaño medio y émbolos pequeños, ¿sí? La menor cantidad de estos tromboémbolos son émbolos grandes. Alrededor del 5% de la tromboembolismo pulmonar se deben a émbolos grandes que, como ustedes deducirán fácilmente, van a producir un colapso pulmonar, un cor pulmonar agudo y una insuficiencia ventricular derecha, por lo tanto. Puede cursar con choque, ¿sí? Y eventualmente, y no infrecuentemente, con muerte instantánea. Entonces, estos tromboémbolos grandes que comprometen grandes arterias, por ejemplo, la arteria pulmonar, entonces pueden sí provocar un colapso pulmonar, ¿sí? Y un gran infarto. Los émbolos de tamaño medio son más frecuentes que los grandes, pero no tan frecuentes como los pequeños, ¿sí? Estos sí cursan con una clínica bastante importante, inducen habitualmente a la hemorragia o al infarto pulmonar, y cuando son múltiples, o sea, se van produciendo de manera secuencial o al mismo tiempo,
van a provocar un cor pulmonar, pero ya no agudo, sino crónico. Y esto va a ser también consecuencia, otra consecuencia de estos tromboémbolos múltiples que van tapando varios tipos de arterias de mediano o pequeño calibre, van a condicionar una hipertensión pulmonar, que también puede dar origen al cor pulmonar crónico, y una esclerosis pulmonar, fibrosis, como cambio reparativo, post-infartos, ¿no? O post-focos de hemorragia también. Y por último, los más frecuentes son los trombos o émbolos, tromboémbolos pequeños, ¿sí? Bien, constituyen la mayoría, 60-80% de los tromboembolismos pulmonares. Pueden ser tan silentes que incluso no dan sintomatología y el paciente ni se entera, pasa como si hubiera tenido una tosecilla cualquiera y puede pasar inadvertido. Aunque en pacientes con insuficiencia cardíaca es poco probable que esto acontezca sin sintomatología, ¿sí? Porque hay un factor predisponente, ¿ya? Porque de todos modos, obviamente, hay una llegada menor de sangre al corazón y en un corazón insuficiente pueden, a pesar de ser pequeños, repercutir hemodinámicamente, ¿ya? Pueden también producir un infarto pulmonar en pacientes con insuficiencia cardíaca y pueden, estos ya decíamos al principio, ser recurrentes y múltiples, ¿no? Y pueden llegar a producir, como en los trombos de mediano calibre, un tromboémbolos de mediano calibre, una hipertensión pulmonar y un cor pulmonar crónico, ¿sí? Pueden pasar inadvertidos, pero también puede haber una sintomatología, a veces pasajera, de dolor torácico, ¿sí? A veces, sin embargo, puede llegar a producir hemoptisis. Y en estos cuadros de mayor gravedad también, obviamente, puede haber hemoptisis. Y aquí vemos estos tromboémbolos, aquí en una gran arteria, ¿sí? Aquí un trombo organizado. Seguramente este paciente no murió espontáneamente, rápidamente como este, porque aunque aquí hay que darse cuenta que este es un pulmón abierto a nivel de las arterias pulmonares, ¿sí? Un tromboémbolo en cabalgadura se llama, ¿no? Cabalgante. Este es un pulmón en fresco y este es un pulmón fijado. Pero en el pulmón fijado ya se ve, por el efecto de la fijación con formaldehído, la organización de este tromboémbolo, ¿no? Tiene áreas rojizas de sangre, como son los tromboémbolos típicos que nacen en las venas profundas de los miembros pélvicos, pero que también pueden tener una gran cantidad de fibrina, plaquetas, y se hacen más blanquecinos, mejor organizados que los tromboémbolos clásicos que nacen en las venas profundas de los miembros pélvicos. Y aquí justamente vemos al microscopio óptico un trombo, como este, por ejemplo, alojado en una arteria, en una rama importante nomás, bastante grande de la pulmonar, ¿sí? Aquí se ve que hay las líneas de SAN, es un trombo verdaderamente organizado y formado en vivo, en vida del paciente, ¿sí? Lo mismo aquí, vean, líneas claras, líneas oscuras, áreas de hemorragia también, aquí también, pero mayoritariamente organizado. Este es un tromboémbolo que se ha formado con, con la persona viva y que ha migrado probablemente desde los miembros pélvicos o de otros territorios, ¿no? Aunque es más frecuente de los miembros pélvicos, y ha logrado el trombo organizarse. Cuando ha ocluido el vaso, se ha organizado y eso hace que sea más difícil su degradación por los mecanismos fibrinolíticos, ¿ya? Vean ustedes, aquí un trombito, un tromboémbolo probablemente, ha dado un pequeño infarto clásicamente triangular y clásicamente hemorrágico, como hemos dicho al principio, por la doble circulación. Aquí también tenemos un infarto, no tan clásicamente triangular como acá, pero más o menos tiene esa morfología, esa forma, y tenemos que hay hemorragia de por medio, ¿sí? Entonces, este es un infarto pulmonar periférico, no muy grande,
pero que tal vez haya significado una alteración hemodinámica en este paciente. Y aquí vemos trombos más antiguos que se han organizado, se han recanalizado. Cuando se produce una recanalización de un trombo en un vaso sanguíneo, ya sea en una vena, en una arteria, es más raro, claro, en el corazón, pero en las arterias y las venas pueden recanalizarse. Hay una neoformación vascular. No se olviden que hay factores angiogénicos en las membranas basales, en muchos tejidos. Entonces, a partir de ese tejido conjuntivo y de tejido epitelial, endotelial, pueden neoformarse vasos sanguíneos para recanalizar este vaso sanguíneo. ¿Sí? Aquí hay un resto del trombo y aquí otro resto del trombo, pero gran parte de la luz ha sido nuevamente permeable gracias al proceso de recanalización. Y esta es la imagen típica de un tromboémbolo en un paciente que tenía o de una trombosis tal vez, en un paciente que tenía una hipertensión pulmonar, ¿ya? Una hipertensión pulmonar. Y aquí tenemos hemorragia, ¿sí? Frecuentemente los trombos émbolos o los trombos mismos van a producir hemorragia pulmonar. La hipertensión pulmonar es otra patología vascular importante, aunque poco frecuente, a no ser secundaria. ¿Sí? La hipertensión arterial secundaria es la más frecuente, ¿ya? Esta hipertensión pulmonar produce, hemos dicho ya al principio, cambios estructurales en las paredes de los vasos arteriales comprometidos, que son irreversibles y que exigen mayor esfuerzo al lado derecho del corazón. Entonces, la presencia de hipertensión pulmonar aumenta la resistencia a nivel del circuito pulmonar, del circuito menor, exigiendo mayor esfuerzo para atravesar esa resistencia incrementada en la circulación pulmonar, lo que condiciona a la larga, claro, una hipertrofia de la media de las arterias pulmonares musculares y elásticas a nivel de los vasos pulmonares. Eventualmente puede desarrollarse, les decía, aunque rara vez, una aterosclerosis en las arterias pulmonares secundario a estos cambios, ¿sí? Y una hipertrofia ventricular derecha. Este es el evento clásico, ¿no? Si hay una hipertensión pulmonar, es de lógica que si es agudo, la hipertrofia ventricular no se presenta. Pero si es crónico, como los microtromboémbolos, por ejemplo, o en los trómbolos de mediano calibre, que van nomás obstruyendo varias arterias, entonces la regla es una hipertrofia ventricular derecha que a la larga claudica y puede desarrollarse una insuficiencia ventricular derecha, una insuficiencia cardíaca derecha, ¿sí? Con hepatoesplenomegalia, hipertensión porta, edemas periféricos, etcétera, etcétera. ¿Cuáles son las causas de esto, de la hipertensión arterial primaria? Es idiopática, o sea, no hay una causa conocida, pero se ha estudiado que el 50% de estas hipertensiones pulmonares primarias son de origen familiar, o sea, que tienen un trasfondo genético. El 25% de los casos, en el 25% de los casos, se observa una mutación del receptor de la proteína morfogénica ósea de tipo 2. Hallazgos interesantes, ¿no? Y claro, la hipertensión arterial secundaria es mucho más frecuente. Se debe a una enfermedad pulmonar obstructiva crónica o a una enfermedad pulmonar crónica intersticial, que son los dos temas que hemos visto en las dos anteriores clases, a cardiopatías congénitas o a insuficiencia cardíaca izquierda adquirida, a embolismo pulmonar recurrente, que suele ser tromboembolismo, ya hemos visto, o a trastornos autoinmunitarios, ¿sí? En donde se observa disfunción y lesión endotelial, vasoconstricción persistente, hipertrofia de la íntima y de la media y aumento, por lo tanto, de la resistencia vascular. Al disminuir la luz por la hipertrofia de la pared, que compromete sobre todo la íntima y la media, obviamente va a haber aumento de la resistencia periférica, vascular y pulmonar y una hipertensión
pulmonar secundaria, ¿sí? Pero de a estas, la más importante es la insuficiencia cardíaca izquierda, por lo frecuente y lo relevante, obviamente, ¿no? ¿Cómo vamos a clasificar a la hipertensión pulmonar según la OMS? Es una presión arterial pulmonar media igual o mayor a 25 milímetros de mercurio, ¿sí? La básica, la diastólica. Entonces se clasifica en 5 grupos según la OMS. Hipertensión pulmonar arterial, que engloba diversos trastornos que afectan principalmente a las arterias musculares pequeñas de origen autoinmunitario. Hipertensión pulmonar arterial secundaria a insuficiencia cardíaca izquierda, ya sea congénita o adquirida, la insuficiencia cardíaca izquierda, que es la más frecuente, diríamos, derivada de una enfermedad parenquimatosa pulmonar que curse o no con hipoxemia, como por ejemplo en la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, en las enfermedades pulmonares crónicas intersticiales, y esta entidad que no hay que pasar inadvertida, la apnea obstructiva del sueño, que tiene bastante relación con la vida sedentaria, con la obesidad, ¿ya? Entonces es una causa importante de la hipertensión pulmonar. Luego el tromboembolismo crónico, ¿sí? El tromboembolismo a repetición, por factores tal vez enzimáticos u otra causa, un cáncer avanzado, por ejemplo, de estados de hipercoagulación sanguínea. Y por último, es de base multifactorial. Vamos ahora a hablar de estos síndromes extraños, raros, pero que hemos visto, incluso como patólogos de pueblo pobre, ya les he dicho, a veces vemos cosas raras también, ¿no? No solo estudiamos en los libros. Síndromes de hemorragia pulmonar difusa. Aquí tenemos las principales causas, ¿sí? El síndrome de Goodpasture, la hemosiderosis pulmonar idiopática y la hemorragia asociada con vasculitis. Como les decía al principio, en general tienen que ver vasculitis, ¿ya? En el síndrome de Goodpasture hay anticuerpos circulantes contra la membrana basal glomerular, por eso es que hay daño glomerular renal, concomitantemente de la membrana basal alveolar y por lo tanto neumonitis intersticial hemorrágica necrotizante, y es favorecida por el hábito tabáquico, ¿no? Es mucho más frecuente en fumadores este tipo de patología, la hemorragia pulmonar asociada al Goodpasture. Pero lo determinante es la presencia de anticuerpos circulantes contra la membrana basal pulmonar y glomerular, ¿sí? Y estos depósitos con la inmunofluorescencia que vemos en esta patología son continuos, no son granulares, ¿ya? Los depósitos de anticuerpos antimembrana basal pulmonar, en este caso, o alveolar, son continuos. Esto se ve mejor con la inmunofluorescencia. Otra patología más rara es la hemosiderosis pulmonar idiopática, que cursa con una hemorragia alveolar difusa intermitente y deja como secuela macrófagos cargados de hemosiderina. Idiopática, ¿no? No sabemos exactamente la etiología. Hemorragia asociada con vasculitis. Bueno, hay muchas vasculitis que pueden comprometer los pulmones, así como pueden comprometer otros órganos, la piel, el tracto digestivo, en fin, ¿ya? Entonces, aquí hay algunos tipos de vasculitis que cursan con necrosis parenquimatosa por una vasculitis necrotizante, como por ejemplo en la granulomatosis de Wegener, que también tiene muy fuerte asociación con el hábito tabáquico, sobre todo el Berger, más que el Wegener, y el síndrome de Church-Strauss, que cursa en la histología con la presencia de una destacada presencia de eosinófilos, ¿ya? Con una eosinofilia, también en la sangre. El síndrome de Church-Strauss, una vasculitis de vasos pequeños, lo mismo que la granulomatosis de Wegener, que compromete sobre todo vasos pequeños, pulmonares en este caso. Y con eso terminaríamos por hoy nuestra presentación de las lesiones hemodinámicas vasculares, enfermedades vasculares y hemodinámicas de los pulmones. Entonces, les advertí que era un tema cortito, pero no por eso deja de ser
interesante, ¿no? Voy a dejar de presentar. Ok, entonces el próximo miércoles nos vemos, no, hoy es miércoles, ¿no? El próximo lunes nos vemos con otro tema que, si no me equivoco, son las infecciones pulmonares. Y ese tema sí es un poquito más largo, así que estén presentes a la hora en punto, ¿ya? Para que empecemos, si es posible, a las 8 en punto.